Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle. Gracias por regalarme estos próximos 60 minutos para que usted se informe de la salud, para usted y para toda su familia. Bienvenidos a Salud Positiva. Soy Francisco Torres y en este programa tengo temas muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la migraña. La migraña es tan, pero tan difícil manejarla que tenemos que estar muy atentos a los primeros síntomas. También vamos a tener a los expertos que nos van a hablar acerca de lo que realmente hay que hacer cuando solicitemos una visa. ¿Y por qué en salud? Porque todo lo que quiere ver con su emoción, todo lo que tiene que ver con realmente su salud, a nosotros nos importa. Y por supuesto que también llevamos en el Salud en Equilibrio un tema que a usted le gusta mucho. Va a estar con nosotros nuestro experto en finanzas, Alfredo Escalón, y nos va a decir si es bueno alquilar o es bueno, por supuesto, adquirir una vivienda. ¿Qué le parece? Quédese con nosotros porque estamos listos siempre para llevarle lo que mejor sabemos hacer, una nueva forma en comunicar salud. Pasemos entonces a nuestra sección, la consulta médica de hoy. La migraña es una de las cefaleas, dolores de cabeza, que origina mayor número de visitas a la consulta del médico. El 15% de la población la sufre de forma recurrente. Conocer los factores que favorecen su aparición ayuda a prevenirla. Suelen manifestarse de forma de episodios repetitivos y de diferente intensidad. Para conocer más sobre este molesto padecimiento, nos acompaña el médico internista Dr. Darío Ayala Monge. Adelante, Francisco. Así es, mi querida Verónica, las migrañas. Tú me dijiste que habías tenido migrañas y que frecuentemente te dan. Por supuesto, hoy tenemos a nuestro invitado, quien nos va a hablar acerca de ese tema y esa molestia, ¿verdad, doctor? Claro que Gracias sí. Gracias por venir. No, un placer, realmente un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Hablar de la migraña, en efecto, una enfermedad muy común, muy frecuente en nuestro medio, sobre todo del lado del sexo femenino. Es una enfermedad vascular que se caracteriza por la dilatación de los vasos a nivel cerebral, que ocasiona un dolor sumamente intenso y que si no es tratado en el momento oportuno puede durar desde 4 hasta 72 horas. Ahora, doctor, ¿cuándo sé yo que estoy pasando de una cefalea común a una migraña? Bien, una cefalea común, uno toma el analgésico, inclusive únicamente y exclusivamente durmiendo o tranquilizándose puede ceder, es decir, puede ceder de manera espontánea. Pero la migraña es al contrario, en lugar de ir cediendo se va intensificando el dolor. Esto puede provocar que en su momento moleste la luz, moleste el sonido, haya una visión doble, que es la diplopía, o haya dificultad para articular las palabras. Entonces decimos, esto ya no es un dolor de cabeza común, esto es algo mucho más fuerte. Y si se da a repetición, sobre todo cuando hay algunos factores que nos llegan a estimular el dolor, pues se produce la migraña. Entonces, ¿una cefalea normal me puede durar un promedio de quizás unas 24 horas menos? Menos de 24 horas, puede durar un par de horas nada más. Y obviamente voy viendo la mejoría conforme me tomé el analgésico, conforme descanso, calmo, correcto. Descanso un ratito, me evito ese momento de estrés y muy probablemente ese dolor va disminuyendo. Así es. Cuando ese dolor aumenta y empiezan estos factores que me gustaría repasar también, entonces, ¿cuáles serían los síntomas cardinales de un problema migrañoso? Bien. Los síntomas cardinales de una situación de migraña es visión doble, diplopía, hay disartria, es decir, dificultad para articular palabras, hay tinnitus, zumbido de oídos, también hay molestia a la luz, que es la fotofobia, y esto se puede dar o se puede intensificar por muy mínimo que sea el estímulo, es decir, medio abrieron la cortina y esa media luz que entró puede afectar enormemente. Habló alguien muy suavecito, pero si la persona está en su estado del umbral de migraña, puede hacer que se sienta como que es avestruz, querer meter la cabeza lo más profundo posible con tal de no tener contacto con su exterior. Ahora, doctor, ¿estos son los síntomas cardinales de una migraña normal o hay ciertas clasificaciones de las migrañas? Muy buena pregunta. Realmente hay, entre otras, dos tipos de migraña puntuales. La migraña común, ¿verdad?,
que usualmente se da con dolor de cabeza unilateral, es decir, puede doler el lado derecho, puede doler el lado izquierdo, y la migraña clásica. La migraña clásica se caracteriza porque hay escotomas, es decir, la gente dice, creo que me va a dar migraña, y en efecto le da. Creo que ya me va a comenzar el dolor de cabeza, y en efecto le da, porque puede comenzar desde muy temprana edad. Es decir, no tiene que ser una persona, un adulto mayor, para poder padecer de migraña. Entonces, conforme van pasando los años, conforme va pasando el tiempo, la persona se va autoconociendo, y es como aquella persona que dice, creo que me voy a enfermar, y se termina enfermando. En este caso dice, creo que ya me va a comenzar la migraña, y en efecto le da migraña. Doctor, cuando la migraña aparece, por supuesto, puede ser que también hayan factores que desencadenen la migraña. Sí. ¿Cuáles son? Bien, dentro de los factores hay factores hormonales, en el caso de la mujer, por eso es que hay una mayor tendencia, de hecho, de la población mundial, aproximadamente un 16% adolece de migraña. Es decir, que la mujer es más Propensa. Correcto. Sí. Sin embargo, hay un factor hereditario. Es decir, si mi papá adolece de migraña, tengo un 40% de adolecer yo de migraña. Okay. Si papá y mamá adolecen de migraña, hay un 90%, todavía se expande un 10% más de llegar a poder padecer de migraña. Pero hay factores como los olores, de repente un desodorante, por muy fino que sea, una loción, por muy exquisita que sea, puede llegar a provocar, pero también lo puede dar un desinfectante de piso. De repente llega una persona a un lugar que por muy aseado que esté, el aroma que han aplicado le puede desencadenar migraña. ¿Y ese tipo de migraña cuál sería? ¿Esa migraña desencadenada precisamente por esos olores o desencadenada por esas fragancias? Es una migraña clásica. Ahora bien, ¿qué lo puede provocar también? Algunos alimentos, como el chocolate. Sí, eso le iba a decir. También hay veces hay comidas que nos provocan migraña, ¿sí? Así es. Dentro de ellas el chocolate. El chocolate, pero también está el aspartame, que son algunos edulcorantes. Claro. Puede también darse los quesos, el vino tinto a la cabeza, la cerveza, para aquellos que beben, también pueden llegar a producir cuadros de migraña. Pero también hay factores como el estrés, el corre del día a día, puede llegar a provocar cuadros migrañosos, pero también se puede dar por alteraciones del sueño. No dormí toda la noche, o mi sueño de anoche fue inconstante, no fue de una manera placentera. Puede hacer que al día siguiente amanezca con un cuadro de migraña. Doctor, ¿cuántos días puede pasar una persona con migraña? Hasta 3 días. Y eso va a variar de persona a persona. Por ejemplo, otro factor desencadenante en el caso de la mujer son las hormonas. Y cuando están en su periodo perimenstrual o menstrual, donde se disparan los niveles hormonales, puede también llegar a desencadenar migraña. Es decir, puede durarle lo que a la mujer le dura la migraña, el periodo menstrual, que puede durarle 1 día, 2 días, 3 días, hasta 5 días, en un periodo, digamos, normal, en lo más frecuente, pero también puede llegar a durarle un poquito más o un poquito menos, dependiendo de cuál es el factor desencadenante y si sigue expuesto a ese factor desencadenante. Esos son síntomas, y hemos hablado bastante de la migraña clásica. Sí. ¿La otro tipo de migraña? La migraña común. Correcto. Realmente la diferencia radica sobre todo en la premonición, es decir, siento que me va a dar. La otra simple y sencillamente se instala. Tuve un olor, tuve un contacto con algo que me lo provocó, me da. Algún momento de estrés me provocó migraña, Correcto. El alcohol o esto todo me provocó Correcto. migraña. Y bueno, así entró. La otra es... La otra no, le va diciendo como, Francisco, Le va avisando, ¿sí? Francisco, ya te va a dar. Francisco, ahorita voy. Entonces viene Francisco y dice, creo que me va a dar migraña. El invitado no ha llegado a tiempo, ya me va a dar migraña por esto. Entonces, Sí, claro. ese tipo de situaciones. Bueno, eso me pasa cada rato. De verdad, gracias a Dios no adolece migraña. Bueno, menos mal usted me trajo una pastilla para la migraña. Por hoy que supuesto. No, y hablando de tratamientos, realmente. Eso es bien importante, sí. Eso es un dato también muy y importante. me imagino que saber. hay mucho que hablar de los tratamientos, ¿sí? Pero Claro. quisiera que se quedara con nosotros porque tengo que hacer un pequeño corte comercial y al regresar abundamos en el tratamiento, Por ¿le parece? supuesto. Por favor, un momento. Regresamos en breve.
En el ¿Sabías que? De hoy conoceremos la diferencia entre dolor de cabeza y migraña. El dolor de cabeza, esto por lo general se refiere a la aparición o sensación de dolor en la región de la cabeza o el cuello. Más que un problema serio en sí, es un síntoma de algo más, aunque en la mayoría de los casos solo es un síntoma de alguna ligera condición en las zonas antes mencionadas. Médicamente, un dolor de cabeza por sí solo es considerado un síntoma no específico, lo que en la esencia significa que puede tener varias causas. Al dolor de cabeza también se le conoce como cefalea, y hay muchos tipos de la misma. De hecho, existen más de 200 tipos de cefaleas clasificadas. Pueden ser causadas por razones muy diversas y aunque la mayoría no representan ningún problema serio, hay algunas que pueden poner en peligro la vida. Aunque haya quien crea que es el cerebro lo que duele, cuando se experimenta dolor de cabeza, la realidad no es así. El cerebro no puede sentir dolor porque no tiene receptores para sentirlo. La cefalea afecta una o más de las 9 áreas del cuello o la cabeza que pueden sentir dolor. Esas áreas son el cráneo, los músculos, el nervio, arterias, venas, tejidos subcutáneos, ojos, orejas, membranas mucosas y senos paranasales. La migraña, por otra parte, está clasificada como un tipo de dolor de cabeza, sin embargo, es un desorden neurológico crónico que resulta del hecho de experimentar dolores de cabeza frecuentes. Asimismo, podría deberse a desbalances hormonales o problemas ambientales. Las migrañas pueden ser de naturaleza moderada o muy severa. El dolor puede llegar a ser tan fuerte que en determinado momento la persona pierde el conocimiento. Finalmente, con frecuencia, en el caso de las migrañas, el dolor ocurre en un solo lado de la cabeza y suele ser punzante. Las mujeres tienen 2 o 3 veces mayor probabilidad de padecerlas. Otros síntomas de migraña son náuseas, vómitos, aumento de la sensibilidad a la luz y los sonidos, entre otros. Una migraña puede durar entre 2 horas y 3 días. Y ante la duda, consulte con su médico. Gracias por estar en su programa Salud Positiva. Recuérdese por favor que puede contactar con nosotros usando todas nuestras redes sociales. Están para que usted nos mande sus comentarios, sus sugerencias. Pero hoy estamos hablando de la migraña. Y doctor, nos habíamos quedado en esa migraña que va instalándose, que poco a poco va entrando. ¿Y hay factores desencadenantes de ella o simplemente se va metiendo? Bien, cuando una migraña es común, realmente va a depender de qué factor desencadenante le ha dado, es decir, si de repente he tenido un problemita, pero ese problema en lugar de ir mejorando, se ha ido perpetuando más, se ha ido extendiendo. En estos casos, la gente tiende a atender la premonición de decir, creo que me va a dar, y al final se le va instalando. La diferencia radica en cuando la persona ya conoce su cuerpo, viene y dice, voy a tomar esto, porque ya sabe que tal fármaco le puede caer bien. O en su defecto dice, está comiendo algo y dice, esto me hace daño, pero yo quiero probar. Y sabe que eso le va a dar migraña, sin embargo lo hace. Entonces lo prudente es estar preparado o evitar los factores desencadenantes para que esta migraña común no le termine de afectar más de la cuenta. Este tipo de migraña o el no tratarme a tiempo una migraña, ¿qué me puede pasar? La migraña está catalogada dentro de las 20 enfermedades más causantes de incapacidad a nivel mundial. ¿Cómo no? De hecho, en la región México es el país que adolece o que tiene representado de manera estadística los cuadros de migraña más presentes a nivel de Latinoamérica. Doctor, ¿quiere decir que si usted se le presenta una crisis migrañosa, usted puede dar una incapacidad a ese paciente? Es correcto. De hecho, aunque no se la diera, esta persona no está en condiciones de poder efectuar sus labores ni académicas ni laborales, ya no se diga de ambas. Doctor, tratamientos, importantísimo. Bueno. ¿Tengo que acudir donde usted por una migraña? Curiosamente, los cuadros migrañosos, que casi siempre la gente dice, vengo por dolor de cabeza, no aguanto el dolor de cabeza, no tolero la luz, no, por favor no me hable muy fuerte, son atendidos en atención primaria. ¿Cómo no? Hay cuadros en los cuales, a pesar de dar manejos, requieren la atención de un neurólogo. Pero esto va a depender porque también se puede ver afectado el nervio trigémino.
¿verdad? Que es un cuadro que agarra la rama óptica, la rama mandibular y la rama maxilar. ¿Cómo no? Pero estos ya son cuadros un poquito más complejos. Sin embargo, puede ser manejado definitivamente por un manejo médico, no debe ser automedicado. De repente tomo X fármaco, paracetamol, que es lo más frecuente, usualmente no hace mayor efecto. ¿Cómo no? Ahora, dentro de estos tenemos los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, tenemos los triptanes, que son medicamentos de uso exclusivo para cuadros de migraña, ¿verdad? Que pueden ayudar muchísimo para este tipo de patologías. Sin embargo, ¿cuál es el mejor fármaco? Mira, doctor, déjeme lo mejor. Lo mejor va a depender de cada paciente. Es decir, es como X refresco. A mí me gusta más el de naranja, a otro le gusta más el tamarindo, a otro le gusta más el de fresa. ¿Cuál es el mejor? El que le guste. Entonces, en el caso de los fármacos, de repente hay personas que tienen muy buena receptividad a los AINES, diclofenaco por decir algo, que puede ser de mucha ayuda, pero hay personas que no, que requieren algo extra. Un poquito más fuerte. Correcto. Ahora, una pregunta importante sería, por ejemplo, para toda nuestra audiencia, doctor, ¿cómo puedo evitar? Porque una cosa es que yo tenga factores desencadenantes que quizás tampoco nunca haya padecido de migraña y de repente puedo padecer de ello. Así es correcto. Bueno, en primer lugar, conforme nos vamos conociendo, para quienes hemos tenido el privilegio de tener papá y mamá y de interactuar con ellos, mi mamá padeció de migraña, tengo que cuidarme porque sé que tengo cierto nivel de porcentaje de llegarlo a adolecer. Si ambos padecieron de migraña, tanto mamá como papá, pues obviamente el factor es mayor. Sin embargo, conforme vamos creciendo también, vamos viendo, me dolió la cabeza y así nunca me había dolido. ¿Cómo no? Correcto. Pero de repente me volví a dar a la semana o a las 2 semanas. Y comenzamos a notar de qué es lo que hice diferente. Bueno, lo único que he hecho diferente es que de repente comí chocolates. Sí, me trajeron chocolates, comí yo y volví a comer. Qué raro que me estoy dando cuenta que cuando como chocolates me da. Ahora, una pregunta, la gente dice también, pero qué raro, como el chocolate, sí, lo he comido todo el tiempo y de repente hoy me desencadena la migraña, ¿es así? Sí, de repente se hipersensibilizó a determinada situación. Perfecto. O de repente hubo un estímulo neuronal que activó los receptores para ello y comenzó a presentar la enfermedad. Pero de repente se da por bebidas alcohólicas. De repente dicen, bueno, a mí nunca me daba malestar de esta forma, pero de un tiempo para acá sí. ¿Qué es lo que me está sucediendo? Se activó y esa activación sumado a durmió mal, sumado al estrés, sumado a tiene problemas laborales, académicos. Por supuesto. Voy a dejar la materia para aquellos que están en la universidad, que están en los colegios, pues obviamente son factores que pueden dar, porque se puede dar a muy temprana edad, un adolescente puede llegarlo a presentar. ¿Y qué no debo de hacer para que me dé migraña? Bueno, en primer lugar, evitar el estilo de vida que no vaya acorde a un estilo de vida saludable, es decir, respetar las horas de sueño. Se pueden dormir 6 horas, se pueden dormir 8 horas, pero no es lo mismo dormirlos en el día que dormirlos en la noche. Por supuesto. ¿Verdad? Una alimentación sana, balanceada, tratar de llevar en la medida de lo posible el nivel de estrés menos agobiante posible. Mire qué importante, porque realmente hablar de la migraña, doctor, nos ocuparía otro programa más, porque es muy frecuente. Decía usted que en niños sumamente también, frecuente. en adolescentes y en niños. Claro que sí, se puede dar. Realmente la migraña media vez se dispara el factor hormonal, media vez hayan factores desencadenantes o predisponentes, puede estar presente a cualquier edad. Recuerda que siempre llegamos al final y en esta sección, el último minuto, se lo dedico a que usted le dé la receta del día a la audiencia. La receta del día, un estilo de vida saludable, esto implica alimentarse de manera balanceada, frutas, verdura, agua, hay que hidratarse para evitar la migraña también. Respete sus horas de sueño, no se desvele de manera innecesaria, trate de llevar un nivel de estrés lo más apropiado posible. No se puede evitar por completo, pero a veces también nos estresamos de manera inapropiada o innecesaria por cosas que no lo ameritan. Doctor, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, lindo día y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Y usted, por favor, quédese con nosotros. Dígame algo. ¿Será que las finanzas a usted no le dan migrañas? Ese es un factor que al doctor se le olvidó. Qué bueno que ya está con nosotros nuestro experto en finanzas, Alfredo Escalón. No se pierda el programa porque en la sección en Equilibrando la Salud viene el tema de finanzas. Siga con nosotros.